A nivel mundial, el modelo de gobierno de las democracias está siendo puesto en tela de juicio por distintos agentes, incluyendo los propios ciudadanos de estas democracias. Se les empiezan a ver ciertos fallos, ciertas faltas, ciertas carencias que no se cubren bien o que se percibe que no se cubren bien por gobiernos democráticos, y está habiendo una tendencia hacia modelos más autoritarios que se perciben como más eficaces en temas de seguridad, de plan de visión a futuro, de capacidad estratégica. Y uno de estos modelos, uno de estos ejemplos, es el modelo de El Salvador, de Nayib Bukele, llegado al poder hace varios años y que está llevando a cabo unas políticas cuestionables en unos aspectos, pero eficaces a visión de incluso su propia población en otros aspectos. Exactamente, Nico. Bukele es uno de esos casos muy particulares de un presidente que ha llegado de una forma democrática al poder y que está llevando a cabo una política, en el caso de El Salvador, para garantizar la seguridad de los ciudadanos de El Salvador frente a las maras, frente a las pandillas del crimen organizado, que ahora vamos a hablar de eso. Y lo que pasa es que en esa guerra que está llevando a cabo contra las maras y para devolverle la seguridad al Salvador, el precio que están pagando los salvadoreños está en la calidad de su democracia, ¿no? en las libertades civiles que se ven recortadas. Es el famoso debate de libertad versus seguridad. Y se encarna también dentro de esta tendencia que vienes contando de desafección hacia la democracia, ¿no? Que muchas veces empezamos a ver cómo en el propio Occidente la democracia se entiende como un sistema que está viciado, un sistema que siempre favorece la estrategia a corto plazo de los partidos, que no permite largas visiones estratégicas, ¿no? Se compara muchísimo con las dictaduras, pero siempre es importante recordar que de las dictaduras en Occidente sabemos lo que las dictaduras quieren que sepamos, ¿no? Entonces nunca ves el trasfondo de estos estados que al parecer funcionan tan bien sobre el papel, pero que luego rascas y bueno, son estados que para empezar tienden a no tener ni derechos constitucionales, ni derechos civiles. Esa es una historia mucho más larga. Nos vamos a centrar en el tema de El Salvador, que creo que uno de nuestros oyentes nos lo pidió porque ha sido ha saltado a la palestra de la comunidad internacional, de la prensa internacional, la revolución de Bukele en El Salvador. Vamos a desempaquetar esto poco a poco. ¿Cuándo llega Bukele al poder? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Antes de hablar de Bukele, que ha sido el presidente más joven de El Salvador y que llegó al poder en el 2019 y acaba de ganar las elecciones de enero de 2024, creo que es importante que hablemos de la crisis de seguridad en El Salvador y demos un poco de contexto sobre lo que está sucediendo. Porque lo que ha hecho Bukele es, veníamos diciendo, es bajo el amparo de poderes extraordinarios que han recortado muchísimo la democracia en El Salvador, lo que ha hecho es hacerle la guerra a las maras, a las pandillas organizadas que básicamente habían convertido a El Salvador en el país más peligroso del mundo y a la capital de El Salvador, a San Salvador, en la ciudad, la conocía como la ciudad del asesinato, la ciudad más peligrosa del mundo. El Salvador es un pequeño país del tamaño de la Comunidad Valenciana, de 21.000 kilómetros cuadrados, que está ubicado en Centroamérica, en la costa pacífica de América Central. Está rodeado de Guatemala y de Honduras, si cogéis un mapa para verlo, y este pequeño país, ya decimos, del tamaño de la Comunidad Valenciana, tiene 6 millones de habitantes. Y estaba, decimos, unánimemente considerado uno de los países más peligrosos del mundo. Y no le viene el nombre por azar, es porque se llegaron a producir 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2015. Esa fue la tasa de homicidios en El Salvador. Esa tasa de 100 asesinatos por 100.000 habitantes en un país de 6 millones de personas es una absoluta barbaridad. Esto estábamos haciendo antes de empezar los números y extrapolando este número a todo el país era una tasa de algo menos de 20 asesinatos al día. 20 asesinatos al día en el país. Esto lo comparamos por términos de población con la Comunidad de Madrid. Que más o menos tiene la misma población, alrededor de 6 millones, 6 millones y medio. No tiene nada que ver un sitio con otro, pero en la Comunidad de Madrid las estadísticas son 36 personas al año. En torno a 36 personas, o de 30 a 36 dependiendo del año. Y ahí en 2 días haces lo que en Madrid en un año. No, impresionante. El nivel de violencia en El Salvador, bueno, pues eso lo convertía en el país más peligroso del mundo con el índice de homicidios más alto del mundo, que se dice pronto, ¿no? Y la causa de esta violencia se encontraba en la presencia de las maras y estas organizaciones, estas pandillas. ¿Qué son las maras? Bueno, pues son organizaciones urbanas, pandillas, ya decimos, dedicadas a la extorsión, al tráfico de personas, al tráfico de droga y sobre todo que utilizan el asesinato
como forma de violencia, como forma de extorsión, ¿no? Y han acabado siendo un poder fáctico en El Salvador, controlando áreas urbanas enteras, distintas maras, distintas organizaciones, rivales entre ellas, que controlan distintas partes del territorio y que de facto funcionan casi como organizaciones contra las que el Estado muy difícilmente puede actuar y que acaban condicionando la vida de los ciudadanos. Por el caso, por ejemplo, imagínate, esto lo estaba viendo mientras hacía la investigación para este audio, tú cogías un autobús público, y ibas a pasar de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad, y de repente si cambiabas de un barrio donde controlaba otra mara, de repente al autobús lo paraba un pandillero y pedía el impuesto revolucionario, y si no lo pagabas, pues es que te asesinaba allí mismo. Ese es el nivel de violencia del que estamos hablando, donde se practica la violencia casi como deporte, donde a los niños, y digo niños de 10 y 14 años, que son los que reclutan las maras, la prueba de iniciación muchas veces era cometer un asesinato o cometer una violación. Esto es un nivel de violencia que no podemos casi ni concebir, ¿no? en Occidente. En particular hay dos maras, la llamada Mara de la Salvatrucha y la Mara del Barrio 18, que eran las principales y las que más terror sembraban en El Salvador. Estas maras se originaron en Estados Unidos en los 80, en un momento en el que El Salvador tenía una durísima guerra civil que duró durante todos los 80, y estos refugiados salvadoreños en Los Ángeles acabaron dedicándose, claro, estaban en el ostracismo social, ¿no? Y acabaron dedicándose al crimen casi como forma de supervivencia. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en Los Ángeles. Luego, cuando esos refugiados, ya convertidos en pandilleros de Los Ángeles, iban siendo deportados de nuevo a El Salvador después del término de la Guerra Civil en el año 92, se llevaron el crimen con ellos mismos, ¿no? Entonces toda la sociedad de posguerra civil de El Salvador viene estando dominada por las maras, ¿no? Y estas dos maras que decimos, la Salvatrucha y la Barrio 18, literalmente partieron el país en dos, zonas controladas por una mara, zonas controladas por otra, y el Estado, bailando el agua entre las dos, teniendo que conceder a unas, no pudiendo actuar contra las otras, un poco como sucede con los cárteles de la droga en México, que el gobierno, el Estado, es casi connivente y a la vez rehén de estos poderes del crimen. ¿Y esto hasta qué año se da? Porque en algún momento aquí, en la historia, tiene que entrar Bukele. Pues aquí es donde entra Bukele, cambiando por completo la situación en el año 19. Bukele, o sea, hasta el 19. Hasta el año 19, claro. Sí. Qué locura. Impresionante. Bukele llega al poder en el año 19 ganando las elecciones presidenciales cuando tiene 38 años. Él es el hijo de un empresario salvadoreño de ascendencia palestina que había trabajado en los negocios de su familia, había tratado de ser abogado, pero acabó dejando los estudios para trabajar con su familia, y se acabó metiendo en la política hacia el año 2012 dentro de uno de los dos partidos fundamentales que regían El Salvador de después de la Guerra Civil. Uno era, para no meternos en las siglas porque son unas siglas larguísimas, pero el partido de izquierdas heredado de la guerrilla de la Guerra Civil, y el partido de derechas. Bueno, pues Bukele se mete en el FMNL, que es el partido de izquierdas. Y en este partido llegó incluso a ser alcalde de San Salvador, de la capital, entre el 2015 y el 2018. O sea, era una figura conocida. Era una figura conocida, pero que empezaba a tener muchísimo enfrentamiento con distintas figuras dentro de su partido, a los que acusaba, en particular, al presidente de la nación, a Salvador Sánchez Cerán, y a de izquierdas también. De izquierdas también, de su propio partido, y a su fiscal general, Luis Martínez, les acusaba de ser colaboradores con las pandillas y corruptos. Estamos en un momento en el que estamos en un pico de homicidios, en el año 2015-2016, y el gobierno no puede hacer nada contra las maras porque de alguna forma está en connivencia con las maras. En muchas situaciones ha habido una tregua entre gobierno y maras, las fuerzas del orden, las fuerzas de la policía o del ejército muchas veces están compradas con el dinero. O sea, estamos en una situación donde el Estado no es un agente fiable para la lucha contra el crimen organizado, y Bukele lo empieza a denunciar. Y estos enfrentamientos, además de muchos otros, acaban llevándole a la expulsión de su partido, lo acaban expulsando de la FMNL en 2017. Pero la FMNL demuestra cometer un gran error expulsando a Bukele, porque Bukele había empezado a recabar bastante apoyo popular como alcalde de San Salvador, denunciando precisamente esta connivencia entre un Estado invertebrado y las maras, que eran el verdadero poder fáctico en El Salvador. Que es que la mara sea el poder fáctico es que el asesinato es el poder fáctico, ¿no? Entonces Bukele acaba saliendo del partido, el partido se resiente en las elecciones legislativas de 2018, viendo que había sido un error echar a Bukele, y él el partido a nivel nacional. Sí, y él se acaba presentando a las elecciones presidenciales en 2019 con un partido totalmente nuevo, metido dentro de un partido que ya existía, pero que no era uno de los dos tradicionales, con un discurso muy anti-establishment, un discurso muy populista, pero muy popular.
donde empieza a denunciar que el país está corrompido, el sistema está corrompido y es claramente ineficaz contra la violencia. Digo que es una campaña muy anti-establishment la que hace, porque aparte de que no se presenta como candidato de ninguno de los dos partidos tradicionales, pues rehúsa acudir a los debates electorales, no hace la campaña tradicional, hace una campaña muy fuerte en Instagram y en Facebook, es decir, revoluciona la técnica de campaña y eso le acaba dando una victoria muy fuerte, una victoria del 53% del voto sobre los dos otros partidos oficiales, o los dos miembros del oficialismo. Y era la primera vez desde la Guerra Civil de El Salvador que ganaba un partido fuera del sistema bipartidista, por así decirlo. Es que si escucháis algún discurso suyo, que saltan por todos lados en estos canales, pues ya no son alternativos, pero canales que no son la televisión, es increíble lo bien que comunica. Otra cosa es que lo que esté diciendo sea verdad o no, pero los mensajes que manda son claros, concisos y van a lo que le importa a la gente. Sobre todo en un país donde la violencia era el orden del día y donde el gobierno verdaderamente no estaba haciendo nada contra esa violencia. Y su política y su discurso se centraban sobre todo en esto, ¿no? En el tema de la seguridad, de acabar con las maras y de devolver a El Salvador un nivel económico y social que permitiera que el crimen no volviera a medrar en el país. Porque estamos hablando de que para el 2019 la mara, el crimen organizado, ya era una especie de salida para muchísimos salvadoreños. Es que para el año 2019 se calculaba que había alrededor de 80.000 salvadoreños pertenecientes a la mara o relacionados con la mara. Es decir, ya se había convertido en un modo de vida, porque dado que era un poder fáctico y asesino, pues mejor aliarte con él que vivir contra él, ¿no? 80.000 de los 6 millones. De los 6 millones pertenecientes al crimen, era una barbaridad. ¿Y consigue Bukele al llegar al poder hacer algo para cambiar esto? Me parece muy complicado de primeras. Pues nada más llegar al poder no lo cambia de la noche a la mañana, pero nada más llegar al poder sí que implanta un plan que se llama el Plan de Control Territorial, que es una serie de medidas, llamado más bien Plan Bukele, una serie de medidas de seguridad destinadas a acabar con las maras. Tiene varias fases este plan, pero pasa por estacionar al ejército y la policía en las principales áreas de operación de las maras y declarar un estado de emergencia. Esto es importante porque es el primer estado de emergencia que se declara, una especie de estado de excepción, de estado de alarma, como podríamos tener aquí, sobre las prisiones del país. Primero sobre las prisiones. 28 prisiones de El Salvador empiezan a aplicar una política de confinamiento durísima, se confina a los presos, impidiéndoles la comunicación, las visitas, reforzando muchísimo la seguridad, a fin de poner cotos sobre los miembros de las maras que entraban en prisión, que no se pudieran comunicar con los del exterior y de alguna forma fomentar la corrupción, sobre todo entre los agentes de prisiones o entre los agentes de seguridad. Y como parte de este plan, también decimos, se busca invertir 158 millones de dólares en mejorar la situación del país. Educación, sanidad, centros de deporte, sobre todo, porque lo que querían era evitar que los niños de 10 a 14 años se unieran a las maras, es decir, el deporte casi como solución para no meterte en ese modo de vida. Y para el año 2021 el plan entra en una fase de incursión, que es que se da efectivos y medios a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para realizar incursiones en el territorio de las maras, territorio donde no se habían atrevido a entrar las fuerzas de seguridad del Estado antes, en los gobiernos anteriores, porque no eran suficientes, porque no estaban bien aprovisionadas y donde era ir a la muerte segura, ¿no? Y nos encontramos que para el 2021 hay 20.000 soldados patrullando las calles de estos territorios, deteniendo a los sospechosos de ser pandilleros y bueno, llevando a cabo encarcelaciones que en muchas ocasiones, ahora veremos, se denuncian como sumarias, ¿no? Donde te detenían sin explicarte por qué te estaban deteniendo. Yo aquí leí en su momento, estos 2 años después de que llega al poder, que hacían una redada y rodeaban por completo un barrio, no sé si esto cuadra con lo que tú has visto, y iban casa por casa sacando a todo el mundo que tenía los tatuajes de las maras. Las tatuajes de los maras, exactamente, porque la mara, cuando te metes en la mara, te tatúas el símbolo de la mara o tal, o te vas tatuando distintos símbolos según vas progresando dentro de la mara, y eso se veía como si tenías un tatuaje, pues te encarcelaban, ¿no? Y entonces se rodeaban el barrio y se sacaban a todo el mundo de ahí, y luego el siguiente barrio. La cosa es que esa política, a pesar de cruda y de muy dura, estaba siendo eficaz, y tan eficaz estaba siendo que las maras organizan una vuelta muy violenta en el año 2022. En el fin de semana del 27 al 29 de marzo se mataron a 89 personas por las maras, como respuesta al plan Bukele, al plan de control territorial. A lo que el presidente responde con un nuevo régimen de excepción que ya se va a extender a todo el país, y que este régimen de excepción es aprobado por la Asamblea, una Asamblea donde, recordemos, Bukele tiene una mayoría, es decir, lo aprueba de forma legítima y de forma legal, y que lo que da es poderes de emergencia al Estado durante 30 días para suspender derechos constitucionales y poder
atacar a las maras con muchísima más fuerza. La suspensión de derechos constitucionales básicos incluyen el derecho a reunión, el derecho a asamblea, el derecho a que tú, si eres detenido, tienes que poder tener una comunicación con un abogado, tienes que poder tener una comunicación con el exterior, se te tiene que decir por qué cargos se te está deteniendo, cuándo se te va a poner a disposición judicial, es decir, todo esto que forma parte del paquete básico de seguridad jurídica de una democracia, ¿no? Bueno, pues eso queda suspendido durante 30 días. Pero la cosa es que con esa mayoría que tenía en la Asamblea, en el Congreso de El Salvador, ese régimen de excepción se va ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Estamos en el 27 de marzo de 2022, estamos grabando este podcast el 2 de diciembre de 2024, continúa El Salvador en un régimen de excepción. Es decir, se ha ido prolongando a lo largo del tiempo y el régimen de excepción es ya la normalidad. La excepción se ha convertido en la normalidad. El Estado sigue teniendo poderes omnímodos y los derechos constitucionales están suspendidos. O sea, un estado de excepción que en su origen dura 30 días, lo han seguido prorrogando. Y ahora como si siguiéramos ahora en el del COVID en España. Exactamente, coincide casi hasta con las fechas, ¿no? Pues cada 30 días se va prorrogando, se va llevando la prórroga al Congreso y como hay una mayoría de Bukele, se aprueba, ¿no? Este plan se ha saldado con la detención de 72.000 personas. Y decías que había 80.000. Y decíamos que había 80.000 y de esas 72.000 personas solo se ha puesto en libertad a 7.000. Estamos hablando de un plan que va del 2019 hasta nuestros días, vigorizado, por así decirlo, desde el 2022. El número de pandilleros era alrededor de 60.000 en el 2019, es decir, están ahí un poco bailan las cifras, ¿no? Pero lo cierto es que la tasa de homicidios ha bajado drásticamente. Drásticamente es de, ¿cuánto estábamos en el 2015? 105 por 100.000 habitantes. Pues en el 2022 estamos en 2,4 personas por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una reducción enorme, ¿no? A raíz de esta política. Lo que ha hecho que por primera vez en su historia El Salvador se convierta en un país seguro. Y es que esto, ves vídeos en YouTube o ves las noticias y es verdad que barrios donde antes la gente no salía a la calle pasada una hora o donde la gente tenía miedo de andar sola, donde tenía miedo de poner sus negocios o sus comercios, ha vuelto la vida a esos barrios. Tenían miedo porque te venía la mara a extorsionar, a decir, estás en territorio de esta mara, tienes que pagar tanto dinero y si no lo tienes es que te mataban o mataban a tus hijos. Sí, pero te saco aquí la duda que tú has puesto encima de la mesa al principio del audio. Tienes más seguridad, pero sigue el estado de excepción. Y esa es la cosa. Pero los salvadoreños, y ahora diremos los salvadoreños, una mayoría de salvadoreños, parecen estar contentos con esto. Y es que las políticas de Bukele tienen un 92% de aprobación en las encuestas, se están probando eficaces y se están copiando en otros países de América Central y de América del Sur, en particular en Ecuador, donde el problema del crimen organizado, de las maras, de las pandillas, es también un problema. Aquí, en este contexto, es donde Bukele ha construido una de las mayores cárceles de las Américas, que es una cárcel que tiene capacidad para albergar a 40.000 presos, es decir, ¡qué locura! Es casi un estado policial, ¿no? Y verdaderamente ves las imágenes de los presos en estas cárceles y verdaderamente es que los tienen hacinados en las celdas, o sea, los hacen como correr con las manos detrás de la nuca, son imágenes verdaderamente impactantes. Pero el hecho es que la política parece funcionar para haber dado seguridad al Salvador, pero como dices, con el precio de perder tus derechos civiles, tus libertades civiles. Porque muchos de los que entran ahí no se sabe si de verdad están en las maras, si no, si han cometido un crimen, o sea, están pagando justos por pecadores. Muy probablemente inocentes por el grupo. Estos son distintas organizaciones de derechos humanos como Movir, como Cristosal, distintas organizaciones de abogados gratuitos han empezado a apoyar a las familias que denuncian precisamente esta situación. De decir, yo no tenía ningún vínculo con la Mara o... Yo qué sé, los vínculos con las maras es que puede ser de una cosa tan nimia como igual que tu hija haya sido novia de uno que fue miembro de la mara. O sea, el hilo puede llegar a ser tan fino como ese. Y gente que denuncia que se ha encarcelado a inocentes por supuesta pertenencia o relación con las maras y que como no te han dado el motivo por el que te están deteniendo, simplemente han entrado soldados o policías en tu casa y se te han llevado, no sabes por qué te han detenido. Y es que esta gente es muy difícil localizarla luego en el sistema de prisiones porque por el régimen de excepción, por el estado de excepción, no te dan información sobre dónde pueden estar los detenidos por cuestión de seguridad nacional. ¿Y no se le cuestiona a Bukele a nivel internacional o no se tiene que defender en algún foro dando respuesta ante acusaciones? Claro, esto es lo que pasa con El Salvador. Es un país soberano, independiente, no forma parte de ninguna organización supranacional, como podríamos decir aquí la Unión Europea, y es verdad que aunque a Bukele se le está mirando con lupa en el sentido de decir, para empezar,
ahora hablaremos de las elecciones del 2024, pero el régimen de excepción continuado casi sine die, pero sobre todo las denuncias de este tipo de organizaciones, de familiares que ven que sus parientes han desaparecido y que no saben si están vivos o muertos, o que no tienen información, o que el Estado no les da información sobre el sistema presidiario, pues es verdad que esto está atrayendo la atención de muchísimos, sobre todo periodistas extranjeros que han ido a El Salvador a cuestionar el régimen de Bukele. Y esto se ha hecho muy famoso el vídeo de un periodista a la BBC diciéndole a Bukele que está precisamente haciendo esto, ¿no? Que está con un gobierno autoritario a fin de acabar con el crimen, pero que en esa política de acabar con el crimen hay gente inocente que está pagando y hay gente inocente que puede estar encarcelada sin haber pertenecido a las maras. Se ha hecho viral la respuesta de Bukele a este periodista a la BBC diciéndole: no, claro, usted viene de Europa pensando que esto es Londres, pero es que aquí se mataba a tanta gente por año, y es que aquí la política funciona así, porque si nosotros aplicáramos el sistema que tienen ustedes en Londres o en Roma o en París, estaríamos como hemos estado todos estos años, siendo la capital del asesinato mundial. Entonces esa idea como de Bukele denunciando: aquí vienen los europeos a decirnos cómo hacer las cosas, cuando aquí se ha estado matando a gente hasta hace 2 días, ¿no? Ahora te pregunto por estas elecciones de 2024, pero solo quería meter aquí una reflexión, que es el preguntarnos qué pensaríamos nosotros, porque tú parece que como persona estarías de acuerdo con más seguridad, con todo aquello que representa Bukele, te dejas salir a la calle hasta que cogen a alguien de tu familia. Pues es que es muy fácil opinar estando desde aquí, pero yo creo que no vemos todos los matices. Se calcula que pueden haber muerto 215 inocentes tomados por el régimen de excepción y que puede haber más de 3.000 inocentes encarcelados por la policía del régimen de excepción. Y hay quien dice que antes se temía a las maras, ahora lo que se teme es al Estado. Es al Estado, ¿no? Que de repente te pueda venir un policía y sin darte ningún tipo de explicación, simplemente porque tenga una sospecha, te encarcele. O denuncias anónimas. Tú te llevas mal con tu vecino y dices: uy, pues yo a mi vecino le vi igual que estaba con una mara, ¿sabes? Y esto se convierte en una caza de brujas. ¿Y qué ha pasado ahora en 2024? Pues en 2024 eran las elecciones, en enero de 2024, y en teoría Bukele no se podía presentar a la reelección, porque la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata del presidente. Es decir, el presidente solo puede estar 5 años y luego se tiene que ir a su casa, ¿no? Y en 2021... el Tribunal Supremo de El Salvador había, con una triquiñuela legal que, bueno, pues echa la ley, echa la trampa, había dicho que no, que verdaderamente sí que se podía presentar uno a la reelección. Y entonces Bukele se presentó a la reelección y ganó con una supermayoría. Su partido, Nuevas Ideas, que no era el partido con el que se había presentado en 2019, porque no le había dado tiempo a registrar esa marca, pero en fin. El resultado electoral de Bukele en el 2019 fue del 53%, que ya es una muy buena mayoría. En el 2024 fue una supermayoría del 84%, del voto. Es decir, el Congreso, si veis un diagrama del hemiciclo del Congreso de El Salvador, son de los 60 diputados que hay, son 58 del partido de Bukele y uno de los partidos contrarios. De es uno decir, y otro. Nada. Es casi un estado de partido único, ¿no? Pero la legitimidad es que dice que ha sido aprobado por la población y que la población está de acuerdo. Pero está la cosa, es decir, el Tribunal Supremo de repente se sacó de la manga que uno se podía presentar aunque la Constitución lo prohíba, y además que las elecciones celebradas en enero del 24 se celebraron bajo un régimen de excepción. No se celebraron con la normalidad democrática, por así decirlo, sino con el Estado con poderes de emergencia. Y es que ya decimos, El Salvador continúa en un régimen de excepción desde el 27 de marzo del 22. Pero Bukele parece tener el apoyo popular. La gente de El Salvador prefiere una democracia imperfecta en la que el Estado cada vez está acumulando más poderes y que no los maten por la calle como los estaban matando, a una democracia que tampoco era una democracia perfecta antes de llegar Bukele, porque era una democracia que estaba en connivencia con las maras, los 4 predecesores de Bukele en el cargo de presidente de El Salvador o encarcelados en la cárcel por corrupción o imputados por corrupción, es decir, tampoco era la democracia francesa, ni mucho menos, y resulta que Bukele lo que ha dado es una solución a un problema que verdaderamente estaba haciendo que el país no pudiera avanzar por parte de ese del terrorismo de las maras. Pero es lo que tú dices, es lo que empezabas diciendo, es una balanza. ¿Qué prefieres, la seguridad o la libertad? La seguridad de que el Estado pueda mañana venir a tu casa y sacarte sin darte ninguna pista y te pierdas en una prisión que nadie va a saber dónde estás, que ande seguro por la calle. Claro, es muy difícil ver las dos formas. No se puede desde aquí hacer una valoración completa. Es una duda que se ve muy claramente representada en El Salvador y luego a otros niveles en otros lugares del mundo. Lo que sí que se está viendo, como apuntaba antes, es que hay muchos países de América Central y de América del Sur que tienen este problema del crimen organizado, de las bandas, y que están copiando la técnica de Bukele. Porque parece que la seguridad es más importante que la libertad y está siempre en esa tensión, en esa balanza constante.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por poner esta pregunta encima de la mesa y explicarnos el ejemplo de El Salvador. Pues nada, Nico, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.